En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, siguiendo con el catecismo, ayer terminamos el cuarto artículo del credo, ahora vamos a ver qué nos enseña el catecismo sobre el quinto artículo del credo. Estamos en la pregunta 116, que dice así: ¿qué nos enseña el quinto artículo? Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. El quinto artículo del credo nos enseña que el alma de Jesucristo, separada ya del cuerpo, es decir, después de su muerte en la cruz, fue al limbo de los santos padres y que al tercer día se unió de nuevo a su cuerpo para no separarse jamás. La siguiente pregunta, la 117, dice: ¿qué se entiende aquí por infierno? Cuando decimos descendió a los infiernos, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces le preguntan a uno. La respuesta: por infierno se entiende aquí el limbo de los santos padres, también llamado el seno de Abraham, es decir, el lugar donde las almas de los justos eran recogidas y esperaban la redención de Jesucristo. Antes de la redención, antes de la muerte en la cruz de nuestro Señor, los que morían en gracia, los que se salvaban, los que no morían en pecado mortal, iban al limbo de los santos padres, como decimos también llamado seno de Abraham, a esperar la redención, porque las puertas del cielo estaban cerradas por el pecado de Adán, y allí esperaban. Y eso es lo que significa infierno en el artículo. Descendió a los infiernos. Por supuesto, nuestro Señor no descendió al infierno de los condenados, no, fue al seno de Abraham. Y uno puede decir: ¿pero por qué se dice a los infiernos? Porque allí la palabra está tomada en el sentido etimológico. Inferum en latín significa los lugares inferiores, después se los infiernos. Y actualmente la palabra infierno ya quedó para designar el infierno de los condenados, el lugar donde los condenados padecen, pero etimológicamente significa los lugares inferiores, inferorum, y por eso quedó descendió a los infiernos, que significa al limbo de los santos padres, al seno de Abraham, a donde estaban los justos esperando la redención. Y vaya, nos traemos el día de juicio la alegría que habrán tenido los Abraham, todos los patriarcas, los profetas, todos los justos, los santos del Antiguo Testamento. San José, sin duda, estaría allí. Realmente qué alegría por fin ver al Mesías, allí el Redentor, y ya había hecho la redención. Bajar allí al seno de Abraham, ellos esperándolo tanto tiempo, tantos siglos, tantos años. Por fin la redención del género humano. Nosotros, como vivimos ya después de Cristo, después de hecha la redención, por ahí no apreciamos eso, pero siempre hubieron de esperar antes, 4000 años, hasta que vino el Redentor, vino Dios hecho hombre y nos redimió. La verdad, qué alegría uno por ahí piensa de estas almas, haber visto allí el alma de Cristo, unida a su divinidad, al Redentor. La siguiente pregunta, la 118. ¿Por qué las almas de los santos padres no fueron introducidas en el cielo antes de la muerte de Jesucristo? ¿Por qué, si habían muerto en gracia y se salvaron, por qué no fueron al cielo antes de que muriera nuestro Señor? Las almas de los santos padres no fueron introducidas en el cielo antes de la muerte de Jesucristo, porque por el pecado de Adán el cielo estaba cerrado, y convenía que el primero que entrase en él fuese Jesucristo, que con su muerte lo abrió de nuevo. Entonces, como decimos, por el pecado de Adán, había cerrado el cielo. El plan primigenio de Dios, si no hubiera pecado Adán, él fue creado en gracia, toda la descendencia de él hubiera sido en gracia, y después de un tiempo de vida en esta tierra, uno hubiera pasado al cielo. Pero por el pecado de Adán se perdió la gracia, se perdieron todos los dones preternaturales. En vez de transmitirse la gracia, se transmitió el pecado, lo que conocemos el pecado original, y por supuesto que también como consecuencia de todo ello se cerró el cielo. Y de hecho, si no nos redimía nuestro Señor, imposible llegar al cielo. Como hemos dicho ya un par de veces en pasados catecismos, en los artículos, nosotros ya estamos muy acostumbrados, por decir así, al régimen de la redención, de hecho realizada, pero si Dios no se hace hombre, si nuestro Señor Jesucristo no se encarna, no nos redime con su muerte en la cruz, estamos todos condenados. No se salva nadie del género humano. Seríamos todos una masa condenada por el pecado, y eso sí, con suma justicia de Dios, porque no faltará la tentación, pero eso es injusto, ¿dónde está la misericordia? Dios, con toda justicia, después del pecado, podría haber condenado a todo el género humano. Es por pura misericordia que Él promete a Adán, apenas prevarica y pecan, el Redentor que va a enviar, que fue el Dios nuestro Señor Jesucristo, y llega a su tiempo y nos redime. Entonces, tener eso en cuenta, algo para meditar y ser muy agradecidos a Dios que nos haya redimido sin haber
por supuesto, ninguna exigencia de nosotros, es pura misericordia. La siguiente pregunta, la 119, que dice: ¿por qué Jesucristo quiso dilatar hasta el tercer día su propia resurrección? ¿Por qué no haber resucitado al día siguiente inmediatamente, o a las pocas horas, o a los 2 días? ¿Por qué a los 3 días? Dice la respuesta: Jesucristo quiso dilatar hasta el tercer día su propia resurrección para mostrar con evidencia que verdaderamente había muerto, que no quedase duda que había muerto, porque a los 3 días, por supuesto, el cuerpo ya hiede, ya está corrupto. Entonces él quería 3 días para que fuera más notorio el hecho de la resurrección, cuando resucitara, de su resurrección entre los muertos. La siguiente pregunta, la 120 y última por hoy: ¿fue la resurrección de Jesucristo semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados? No, la resurrección de Jesucristo no fue semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados, porque Jesucristo resucitó por su propia virtud, y los demás fueron resucitados por la virtud de Dios. Es decir, Jesucristo resucitó, o se resucitó a sí mismo porque es Dios, porque es Dios. Él por su propio poder unió su alma otra vez a su cuerpo, que como decíamos anteriormente en otra catequesis, nunca fue cadáver, porque la divinidad nunca se separó del cuerpo de Cristo, entonces nunca entró en corrupción, siempre estuvo unido a la divinidad, y él por su propio poder volvió a unir su alma a su cuerpo, y por tanto resucitó, a diferencia de los otros hombres resucitados que por virtud de Dios, de Cristo nuestro Señor mismo, en el Evangelio varios de ellos, Lázaro entre ellos, él con su poder hacía que esa alma se volviera a unir al cuerpo, inclusive regenerando el cuerpo. Es el 4.º día y ya hiede, le dijeron, hablando de Lázaro. Lázaro salió fuera y Lázaro salió perfectamente vivo, sin ningún problema. Y es muy importante esto de la resurrección de nuestro Señor, porque es la prueba, podemos decir, máxima en un cierto sentido, de su divinidad. Por supuesto que todos sus milagros, toda su predicación, él mismo enseñaba que era Dios, va a eso. Pero la resurrección es una prueba eminente, máxima. ¿Por qué? Porque no es poca cosa decir uno varias veces, en el Evangelio hasta 3 veces sale que dice que voy a resucitar entre los muertos. Le decía a los discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los fariseos, los escribas, lo van a crucificar, lo van a escupir, lo van a azotar, y al tercer día resucitará. Y los discípulos no entendían: ¿qué querrá decir eso de resucitará? También la transfiguración, cuando el Señor se transfigura, están allí presentes en el monte Tabor y están presentes San Pedro, Juan y Santiago el Mayor. Ellos cuando están bajando dicen: no digáis nada de esto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Ellos se quedan pensando: ¿qué querrá decir ese resucitar entre los muertos? Y lo dio también claro, y también se lo dio a entender clarito a los fariseos y a los escribas hipócritas, que le pedían una señal del cielo: danos una señal, a ver si era de Cristo, después de que había hecho la multiplicación de los panes, amén de todos los milagros que había hecho. Y nuestro Señor le responde: a esta raza no será dada otra señal que la de Jonás profeta. Así como él estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el seno de la tierra. Y también lo entendieron los fariseos, que muere nuestro Señor, es la sepultura, y van a Pilato y le dicen: él en vida dijo que iba a resucitar, para que pongas guardias, porque si no los discípulos van a ir, se van a llevar el cuerpo y van a decir que resucitó al pueblo, y va a ser peor la impostura después. Entonces lo entendieron claro, y nuestro Señor, por supuesto, que sí resucitó al tercer día, resucitó verdaderamente, y como dijimos, prueba máxima que Dios, porque no es poca cosa yo decir que voy a resucitar, amén de todos sus milagros anteriores, su doctrina perfectísima, etcétera, etcétera, y al final resucitar. Y tan importante es la resurrección que San Pablo mismo dice en sus epístolas, dice: si no resucitó entre los muertos, vana es vuestra fe. Si no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Pero benditos a Dios, sabemos que sí resucitó Dios nuestro Señor Jesucristo, y su resurrección es prenda de la nuestra, de lo que, si logramos salvarnos, seremos nosotros algún día, la resurrección para la vida, para la salvación eterna. En todo caso, dejamos salir. Eso es todo lo que el Catecismo trae sobre el 5.º artículo. Mañana veremos qué nos enseña sobre el 6.º artículo del credo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.